Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Ustedes ya nos conocen, soy Alejandro Monreal y bueno, hoy me acompaña Toño, ya no sé si decir me acompaña o lo acompaño yo. Nos Nos acompañamos. acompañamos con un nuevo episodio y como lo habíamos dicho la sesión pasada, iba a decir La como si sesión fuera pasada, terapia, sesión de pero la terapia. sesión donde usted se ahorra los 900 pesos de la consulta. Vamos a hablar hoy de Breaking Bad, esta serie que probablemente usted, muchos de ustedes ya conocen, que fue pues un éxito. Yo creo que sigue siendo un éxito. Algunas personas me han dicho que la han visto hasta 3 veces. Yo solamente una, me piqué con Breaking Bad, me piqué con Better Call Saul, me aventé también El Camino, la película donde te cuentan un poco qué pasó con Jesse Pinkman después de Breaking Bad. Y bueno, ahí vamos a estar relacionándolo con aspectos de la vida cotidiana, con sus explicaciones psicológicas. Haga sus preguntas, si ya la vio, pues con mayor razón participe, que aquí le vamos a estar dando cuerda. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué onda? Pues también ya listo para hablar del tema que de hecho ahorita me puse a ver un resumen antes de venirnos para acá, Ajá, como para no perder la costumbre y retomar los puntos esenciales de la serie, ajá. que nada más déjame, acá copio el enlace y se los mando a la gente para que también se ponga Lo vaya viendo. lista y nos vaya sintonizando. Ah, no, ya no es sintonizar, Oye, ¿verdad? una pregunta luego de la gente es que dice que por qué luego entramos 8:3, 8:5. También hay que avisarle a la gente que luego que tenemos el consultorio aquí a un lado Ajá, y a veces es difícil que la sesión se pueda terminar a tiempo exacto. y venimos, como dirán en el rancho, hechos la mocha, ¿verdad? Entonces sí, pero venimos con muchísimo gusto. Nada más explicar a la gente porque lo dicen, oye, se están tardando, ¿qué onda? Ajá. ¿Qué estará pasando? Entonces ahí es, nada más darles una pequeña explicación y una disculpa, ¿no? Porque luego venimos corriendo y sí, es importante, muy importante nuestro trabajo. El paciente, pues no le podemos decir, híjole, ¿sabe qué? Ahí nos vemos. Estamos tratando de hacer algunas modificaciones. A ver, pero Breaking Bad, analizado desde la psicología, ¿por dónde empezamos? ¿Tú qué Pues le bueno, sabes a la historia? fíjate que platicando ya mucho desde mi experiencia personal, digo, para ir entrando en calorcito. Ajá. A mí me tocó ver esta serie ya años después de que se había terminado, pero ya me la habían recomendado a mí varios pacientes. Incluso me tocó verla en pandemia. De hecho, por eso es que la pude ver en tiempos covidescos. Y era de esas que nos aventábamos maratones, Diana, mi esposa y yo. Saludos, amor, si nos estás viendo. Psicóloga también, Diana. Psicóloga también. Y era 3 capítulos en la mañana, 3 capítulos en la tarde, 3 capítulos en la noche. Ajá. La pandemia fue larga, así que nos aventamos Breaking Bad, Vikingos y todo lo demás. Pero fue tan significativa, creo que tuvo un componente emocional muy importante, no solo por el contenido psicológico, sino por lo que representó para nosotros en tiempos de pandemia tener una serie que nos gustaba a los dos. Y ahorita que estaba viendo el resumen, Toño, me acordé, porque luego para las personas nos resulta más cómodo hablar de buenos y malos. Sí. Y el título de la serie lo dice muy bien, ¿no? Breaking Bad, es volviéndose malo, rompiendo el mal. El chiste es que habla de una persona que se va transformando, que es, vamos a decirlo así, un chico sin suerte que hace, bueno, nos van contando en la historia y van spoilers para que están advertidos para quien no la haya visto, es un profesor que le está yendo mal en la vida. Está a punto de ser papá por segunda ocasión. Tiene un hijo con una discapacidad. Está pasando por una situación económica difícil. No se siente satisfecho con su carrera. Y aparte de que no está satisfecho con su carrera, tiene que trabajar en algo que no le gusta para alcanzar a, como dicen, para acabalar con las cuentas, ¿no? Y aún así no salen ni tablas. Entonces esto lo lleva a descubrir que se siente sumamente frustrado y por una cuestión ahora sí que no sé si llamarle del destino, de suerte y claro, también por elección, empieza a meterse en este negocio ilícito. Digo, siento que también
pues como en toda situación las cosas se van dando. Y tenía Y algo, ¿no? tenía algo. Estaba enfermo. Ajá. Le diagnostican una enfermedad terminal, cáncer, creo que era en los pulmones o en el estómago. No recuerdo, pero sí es, Sí, pero es importante es también eso súper porque es, importante. Porque, o sea, básicamente, a modo de resumen, sin decir que estamos terminando, es cómo las circunstancias de vida nos llevan a tomar decisiones, pues no sé si decir difíciles, no estoy justificando y tampoco estoy diciendo que Walter White sea un modelo a seguir, porque finalmente, pues es un delincuente, ¿no? Pero creo que sí nos sirve para ir entendiendo cómo es que a veces categorizar a las personas en buenas y malas nos lleva a tener una concepción muy limitada de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y sin justificar, creo que sí me llegué a sentir identificado en algunas situaciones con el personaje, porque también soy papá. ajá. Claro, no estoy justificando nada, pero desde tu perspectiva, ¿tú qué alcanzaste a ver? Bueno, es que de inicio es muy padre lo que lo describes y cómo lo planteas, ¿no? Porque el gran dilema de la serie me parece es qué tan bueno y qué tan malo puede ser, qué tanto las circunstancias te pueden hacer en la vida y qué tanto puedes abrir de tus mejores intenciones o de tus deseos más profundos a la gente que quieres, ¿no? Ujú, Y cómo una persona que termina siendo muy malo, es un psicópata, hay que reconocerlo, finalmente es una persona que transgrede los límites, que le gusta el dinero, que le gusta el poder, ¿no? ujú. Decíamos la vez pasada, la escena final donde dice, lo hice primero por necesidad y luego porque me Me gustó. gustó, o sea, habla de un tipo que ya se convirtió en sus deseos en ser poderoso, ¿no? Y Ujú, de hecho trata de continuar con eso. Hay una escena final donde va tocando las máquinas, donde él ya se va muriendo, va tocando las máquinas, ¿no? De la producción. Y es una escena, hasta mucha gente lo podría decir, erótica. O sea, él está diciendo, es placentera, o sea, él está pleno, ¿no? Es como decir, me estoy muriendo al final, pero estamos acostumbrados a estas series rosas de al final vas por un camino y una vereda que te lleva como bueno, el gladiador, la escena de gladiador también cuando va muriendo, ¿no? O sea, ajá. son escenas donde dices tú, el héroe, que es un hijo de la guayaba, mató gente, se hizo poderoso, o sea, se está deleitando con lo que hizo, o sea, está diciendo, viví la vida que quise, Ujú, ¿no? Porque al final el cáncer no es el enemigo, el enemigo termina siendo él mismo de él mismo, pero está convencido en el fondo de ser la persona que es y de tener una felicidad que se pone en duda, de decir, bueno, ¿de qué se trata en la vida? Acomodarte a las circunstancias, ujú. cambiar tu destino, hacer las cosas por tus hijos, el fin justifica los medios. O sea, son preguntas que dice al último, híjole, pero hay escenas donde uno dice, güey, quisiera ser ese güey. No, hasta te pones un gorro negro y dices, no, ya, digo yo porque la pelona no se me daba, o sea, ya pelón parecería yo el perro Bermúdez, pero yo digo, güey, o sea, sí se antoja así como, o sea, y de maestro era totalmente mediocre, o sea, era una persona que dices, un común y corriente de algún lado, era hasta digamos, el exitoso era el cuñado, Ajá. el policía, Hank, ¿no? Ujú. O sea, que también representa esta parte del bueno persiguiendo al malo y muchísimas cosas más de las que podemos hablar. Pero a ver, ¿qué más le podemos poner en el diario vivir, pues? Pues ya que mencionas al tío Hank, creo que se hace muy evidente estas dos percepciones y valoraciones de lo que se tiene acerca de ser hombre. Ahorita que mencionabas tú, pues es no sé si decir arquetipo o estereotipo de la masculinidad. Hasta arquetipo. Es un policía que busca el bien, que tiene cierto cuerpillo de toro, más o menos rudo, preocupado por su esposa y aparte es un hombre ejemplar, ¿no? Todos lo admiran. Incluso a mí déjame decirte que el tío Hank me cayó gordo en los primeros capítulos porque se veía
un hombre sumamente arrogante, Mamón. mamonzote. Yo dije, este es un narcisista, ¿no? Y se está aprovechando de Walter White. Fíjate cómo nos van vendiendo esa idea de que nos identificamos con el pobrecito. Pobre Walter, y el mamón nos cae gordo. Exacto. Pero bueno. Y por otro lado, el Walter de los primeros capítulos, pues un hombre mediocre, hasta cierto punto deprimido, del que hasta los alumnos se burlaban cuando llega este chavo del Corvette o el Mustang al autolavado y lo humilla. Sí. Sí. Y hay incluso una escena posterior a esa cuando el mismo Walter se desquita del chavo, ¿no? Pero vemos cómo se va, no decirlo, pues quitándose los filtros o quitándose las cadenas. Y ahí tengo una pregunta, porque que me gustaría saber tu punto de vista, porque hay un dilema acá entre los psicólogos, ¿no? ¿El sociópata nace o se hace? Hay explicaciones tanto sociales como biológicas, y aquí lo que nos dan a entender es que el sociópata, el psicópata se va construyendo, son las circunstancias las que lo hacen, pero en algunos capítulos hemos mencionado que las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan. Entonces, si seguimos ese ejemplo, pues Walter White ya tenía la posibilidad de convertirse en un sociópata ahí dentro, él nada más faltaban las circunstancias que lo despertaran. A mí me interesa ver tú qué piensas de eso. No, bueno, de entrada lo que es ahorita las primeras escenas de este Walter White también lo relacionabas, no sé, con el papá de Malcolm, ¿no? O sea, en esta escena de la primera temporada dices, es el papá de Malcolm, ¿no? Y era pues doblemente mediocre, pues era toda esta imagen, después va cambiando. Pero hay un programa de Discovery que dice el origen del mal, o no recuerdo cuál es. ¿Con Morgan Freeman? Sí, que es como muchos psicópatas nacen y muchos se hacen, pero es desde dónde va empezando, ¿no? Desde esta familia destruida, de este abuso en la infancia. Yo creo que aquí definitivamente el ser humano tenemos un buffet, decía mi terapeuta, del cual puedes escoger, pero al final del día, si hay una tendencia, no todo mundo se convierte en eso. Debe de haber genéticamente una predisposición a tener más gusto por este tipo de situaciones. O sea, yo digo, ¿por qué hubo gente que lo deja pasar y hay gente que sí le entra? Él se va desarrollando, pero hay que recordar que va a la par de su situación económica, que está preocupado por la familia, ¿no? Está preocupado porque, vamos, es empático. También decíamos la vez pasada, cuando dice, yo quiero a Jesse, o sea, yo pongo las manos al fuego por él. O sea, era un tipo que quería, pero un tipo que también le gustaba el poder y termina desarrollando una personalidad que yo sigo pensando desde mi punto de vista personal, nadie se convierte en lo que no es. O sea, ¿qué pasó con Ale siempre? Pues Ale se volvió un matón. Pues a lo mejor era un matón que daba terapia. Y en la terapia se estaba protegiendo. Digo, de hecho, los estudios psicoanalíticos dicen que el cirujano es alguien que utilizó el mecanismo de defensa más alto, que es la sublimación, que es cambiar el impulso y decir, yo abro a la gente como un asesino, pero para salvarla. O sea, creo que sí, esta onda de la psique es interesante analizarla, ¿no? Y lo que estamos haciendo en esta serie es, digo, ponte a pensar, hizo todo por su familia. La esposa era una hija de la chingada, una hija de la fregada. Le estaba poniendo el cuerno. Y le estaba dando el dinero al otro. Sí, o sea, era casi pasó acá en una colonia, ¿no? O sea, es algo muy común cuando al final dices, bueno, ¿y valió la pena? Ajá. ¿Qué es lo que vale la pena en la vida? ¿Y vale la pena comportarse bien? ¿Vale la pena seguir las reglas? El policía terminó, lo hicieron güey, y era el nivel más alto de inteligencia, y de hecho hay un momento donde le está enseñando el policía a Walter algunas cosas, y el policía dice, este pobre hombre es un moribundo, ¿no? Y sucede que el otro sí que se lo está fregando. ¿Cuántas veces en la vida no pasa esto?
que el que parece que es el más sonso es el más inteligente y el que parece que tiene todas las herramientas y que cumple con todos los patrones de un super yo, de la realidad que se debe de dar, se supone, le va tan mal. Ujú. No, porque tenía también una relación de pareja bastante conflictiva. Sí, de hecho, ahorita que dijiste la escena donde, bueno, son varios capítulos donde nos muestran que le está poniendo el cuerno y que incluso le está dando el dinero. En ese momento me acuerdo lo que dijimos Diana y yo, o sea, dijimos, "Pinche vieja". O sea, nos enojamos, nos ganchamos tanto con la Skyler que cada vez que la veíamos, y no, hasta parece adrede, ¿no? Que los memes en Facebook estaban a todo lo que da y Sí. deja que terminemos con esta que traían de bajada también redes sociales que no se nos olvidan nunca, que nunca la van a perdonar ¿A quién? no, que tiene apellido italiano. Ah, la del perro Guarumo. Creo que es esa. Sí, la Creo que deja que se nos pase y luego volvemos las contigo. lavanderas. Ajá, esa mera. Ujú. Pero igual se hizo todo un rollo con Skyler. Y ahorita que mencionabas esta cuestión de las posibilidades y del espectro, yo me he topado por ahí con otras publicaciones en redes sociales, algunos que considero unos shitposts, que dicen, es que si es bueno, no va a ser el mal. Ujú. Si te ama, no te lastima. A ver, entiendo el punto, Ajá. sí, pero sucede en la realidad y no estoy justificando nada ni romantizando nada, pero Panini es Carla Panini. Carla Panini. Curiosamente, quien más te ama es quien más te puede llegar a fregar. Y hay otra frase que me gusta mucho, Sin querer. sin querer, o sea, no estoy diciendo que el que te ama te va a fregar voluntariamente, pero hay otra frase que me gusta mucho que dice, en la medida que somos capaces de amar, somos capaces de odiar, porque solamente estamos hablando de un límite, de un espectro de hasta dónde puede llegar una persona. Y lo que descubrí con Breaking Bad y con el personaje de Walter White es que a final de cuentas, y esto lo dice también algunas hipótesis psicoanalíticas, partimos del supuesto de que todos tenemos la capacidad de agredir, Ujú. porque todos tenemos odio dentro de nosotros y Sí. amor dentro de nosotros. Entonces, a veces sin desearlo podemos hacer daño y podemos convertirnos en el malo del cuento. Aquí Walter lo hizo, como él dijo, pues, al principio por necesidad y ya después descubrí que me gustó. Estaría padre analizarlo más psicoanalíticamente, ¿no? Como en un círculo de lectura. Pero que no se nos olvide, o sea, no nos queramos vender como completamente santos porque todos guardamos en nuestro interior esa capacidad de dañar a los demás, esa capacidad de hacer el mal. Que no lo hagamos es diferente. ¿Por qué? Porque unos tenemos más filtros, otros tenemos menos filtros y a final de cuentas la educación y las circunstancias también importan. Aquí no hay que dejar de hablar lo que me recordabas hace ratito. Había una cuestión de enfermedad, Sí. había una cuestión de problemas económicos y había una cuestión de insatisfacción. Pues yo creo que esos tres factores lo llevaron a tomar esa decisión. Ah, Alejandro, estás justificando al delincuente. No, no estoy justificando al delincuente. No. Lo que estoy tratando de hacer es comprenderlo. Y muchas veces cuando la gente llega a terapia, tú has puesto ejemplos maravillosos de eso, que el paciente no se atreve a contar lo que él supone que es imperdonable o lo que él teme que puede ser juzgado por. Y aquí también lo hemos dicho, la gente no viene a terapia a que lo juzguemos. Sí. Viene a hablar de sus problemas precisamente para que nosotros lo comprendamos y que sobre todo él o ella se puedan comprender y decir, ah, ya sé por qué hice esto. No es justificable, pero ya lo comprendo. Ah, ¿por qué no sé, por qué le grité a mi hijo aquella vez? Pues estaba muy enojado, no lo estoy justificando, pero ¿por qué estabas enojado? Ah, pues es que ya traía mucho enojo acumulado y me acuerdo cuando mi papá también me gritaba, me sentí muy frustrado y por eso, y luego resulta que cuando entiende eso y cuando lo hace consciente, tiene mayor capacidad
de reconocerlo, de afrontarlo y de modificarlo, pero cuando lo estamos evitando, estamos atrapados. Hay una frase magnífica que me gusta mucho de Carl Jung que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sí. Cuando aceptamos esta parte que no nos gusta tanto de nosotros, es cuando tenemos más posibilidades de cambiar. Yo creo que si Walter White hubiera ido a un proceso terapéutico y hubiera hablado de toda esa frustración y ese enojo que sentía, a lo mejor la serie no hubiera sido tan interesante, pero No hubiera el existido. problema familiar se hubiera resuelto. Sí, y ojo, no estoy hablando de idealizar, o sea, este antihéroe, que eso es un antihéroe. antihéroe, pero creo que nos lleva a explorar uno de los lados que no nos gusta reconocer en la humanidad. Sí, aspiramos a ser como, no sé si decirle perfectos, sin errores, o sea, pero fíjate, estaba viendo, porque Lo que debe de ser. lo que debe de ser, estaba viendo porque me llamó la atención, hay muy pocos textos, hay muy poca bibliografía, muy poco material de cómo es el psicoanálisis en Japón. Y me surgió la duda. Deja busco en TikTok psicoanálisis en Japón. Encontré un solo video, uno nada más, y no era de psicoanálisis, era de psicología en general. Hablaba, creo que era una chica, de este sentimiento más orientado hacia la comunidad que a lo individual que tienen los japoneses y cómo experimentan ellos el estrés y la frustración. Y dice que uno de los aspectos a trabajar en los procesos psicoterapéuticos de los japoneses es a asimilar y tolerar esas emociones incómodas. Imagínate que desde chiquitos se nos enseñara a las personas a lidiar con las emociones que no nos gustan tanto de nosotros. Que nos dijeran, el enojo no es malo, no pasa nada si te enojas. Pero hay que ver qué es lo que te está haciendo enojar. Y creo que, regresando al tema de Breaking Bad, es como, a ver, como esa imagen que te están abriendo los ojos para que veas, voltea a ver, y esto es una posibilidad de lo que puedes llegar a ser si las circunstancias te orillan a eso. Pero finalmente va a haber una consecuencia, porque aún con todo y las circunstancias, el que termina decidiendo, pues es uno mismo. Me quedé pensando en lo de Japón, ¿no? Hay que buscar las estadísticas, cuántos trastornos narcisistas hay en Japón. No, nada más que, ¿Habrá? digo, sí, lo que pasa es que hay mucho suicidio, ¿no? O sea, también es cierto que no es la sociedad perfecta, pero habrá que ver que van más orientados hacia la comunidad. Ahora, yo sé que muchos psicólogos nos están siguiendo y vendrá esta pregunta. Bueno, pues a ver, vamos a ponerle un poquito más de clase de psicopatología. Walter, un psicópata, empatía, pues digamos que la pierde. Derechos, respeto al derecho de los demás tampoco, transgrede las reglas, busca su satisfacción inmediata y no tiene un pensamiento al futuro. Digamos, muy general el trastorno psicópata, ¿no? De Walter. Hank, estamos hablando de una persona narcisista que se supone que debe de hacer lo que se debe, adora a la persona, pues está cargado catécticamente de él, o sea, está cargado emocionalmente de él y energéticamente. Es una persona que no se relaciona tan bien con los demás, sino hay una arriba y una abajo, y termina siendo una persona que habla más de su grandiosidad que del bien de la comunidad, a pesar de ser un policía. Me preocupa más su imagen. Ajá. Jesse, decíamos del trastorno border, ¿no? Trastorno limítrofe. ¿Por qué? Porque es sumamente voluble, explota en berrinche cuando las cosas no salen como él quiere que salgan. Es adicto. Es adicto, mucha falta de autocontrol. Ahí no se hace tan evidente, pero pues creo que sí se puede inferir de cierto modo este miedo real o imaginario al abandono, que finalmente pues también él viene de una situación difícil, ¿no? Sí. E incluso la relación que tiene con esta chava, aunque es una relación muy romantizada y aparte de que la chava pues, está muy bonita, se termina vinculando con
otra persona que tiene un hermano que está en una situación difícil que terminan matando a este chavito, el bando contrario. Sí. Y él toma partido, o sea, yo creo que le despierta su propia infancia, ¿no? Y la quiere ir a resolver. Pero ya lo decíamos la sesión pasada, como de cierto modo, y lo vemos en el camino porque, en el camino la película de Jesse, porque en esa serie se ve un Jesse más maduro. Mm. Creo que si lo analizamos un poco en términos psicodinámicos, aunque Walter sigue siendo un sociópata, sí ayuda a que Jesse se cure. O sea, Ujú. porque finalmente encontró aceptación, encontró una relación real a alguien que lo acepta con todo y sus defectos. Puede ser que a lo mejor un criminólogo diga, no, pero el Walter está usando a Jesse para sus propios fines. Sí, pero a final de cuentas sí se ven situaciones, pues tú lo dijiste hace ratito, lo quería. Sí, lo trataba de salvar. Ajá. Y a final de cuentas era este hijo emocionalmente inestable, pero que a diferencia del propio hijo de Walter, pues sí también aceptaba al padre porque el hijo de Walter se quedó enojado con él. Al final, Sí. Walter se quedó solo. Sí. Y ese es el precio a pagar, ¿no? Por las decisiones que tomó. Que se toma, digo, ahora lo estamos haciendo de manera muy Muy general. general para decir algo hacia la psicología, pero a la psicopatología, pero aquí también, aquí es donde metemos nosotros el aspecto completo que debe tener un psicólogo, ¿no? Lo social, lo arquetípico, lo del momento, porque si nosotros ponemos a Walter en un cuadro y decimos sociópata, sí cumple muchísimas cosas, pero también rompe con algunas cosas, ¿no? Ujú, Tiende a ser empático, ujú. tiende a buscar el bien de los demás, no es tan gacho, si es una persona que se relaciona, ahí es donde viene el matiz que se debe de tener, ¿no? Porque si nos vamos a Skyler, una histriónica, ¿no? Que Totalmente. es una histriónica, bueno, platícanos las características Pues, del histriónico para que la gente estamos psicológicamente hablando de habla. otro trastorno de Ajá. personalidad. Sí, trastorno de personalidad histriónico que antes pues viene derivado de la histeria, pues antes era exclusivo de las mujeres, pero también esta categoría ya se amplió a los hombres, donde es un comportamiento que aparentemente es seductor, de hecho seducen, pero a final de cuentas terminan por no vincularse completamente con la persona. Prenden el Son, boiler y no se bañan, ajá, pues. son dramáticos e intensos en sus reacciones Ajá. y a diferencia del paciente con trastorno de personalidad limítrofe, pues estos no tienden tanto a la psicosis, no se descomponen tanto, sino que vamos a decir lo que estos tienen más el componente dramático y exagerado en las relaciones, son muy intensos. Y sí, pues esas características son muy evidentes en Skelly, hasta se me olvidó lo otro que iba a Volubles, decir. tienden a la extravagancia, son totalmente superfluos, muy manipulables y generalmente buscan conquistar para luego dejar, ¿no? Que Ujú. veíamos en Skyler esta situación con Con Walter y el, con el y con jefe. el jefe con el que le prestó dinero, ¿no? Digo que a final de cuentas, pues no terminó pasando nada, ¿o Que sí? por eso nos cae tan gorda, ¿no? Dice uno, ay, que es la personalidad histriónica, ¿no? Es Ujú. trastorno de personalidad. De los cuatro que estamos hablando son trastornos de personalidad que ya Alejandro nos explicaba que es un trastorno la sesión pasada. Ujú. Sí, entonces, ese trastorno, pues le va a traer, fíjense, y creo que es bien evidente, porque aquí hay un dato bien importante a la hora de hablar de trastornos de personalidad, porque pueden afectar diversas áreas de la vida cotidiana de las personas. Afectan en las relaciones sociales, Ajá. en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Piensen en los personajes que hemos mencionado y por lo menos en un aspecto tenían problemas claramente identificables y significativos. Sí. Eso es una señal importantísima a la hora de decir si hay o no hay un trastorno de personalidad. Lo otro que digo que se me fue bien feo ¿De no, qué? De la relación no me acuerdo con si iba a decir de Walter o del tío Han.
No, se me fue La relación del sexo opuesto. De alguno de los personajes. No, de hecho, también la esposa de Hank es una persona con un grado de histrionismo altísimo, muy ¿no? elevado. Sí, o sea, ahí digo, es de manera general, pero tratamos nosotros de meternos, digo, combinar un poquito la parte psicopatológica, pero también es checar esta parte profunda y filosófica, que es en la que nos queremos meter todavía más, ¿no? Es Ujú. qué podemos hacer nosotros como psicólogos con personalidades así, con personas así. Ya lo dijimos la sesión pasada. Va a Es, repetir. es, es hermana de Skyler, ¿no? Es Sí, con De la hecho, son hermana, hermana. ajá, hermanas. sí. Sí. Fíjate, ahí está un aspecto importante. ¿Cómo habrá sido la historia familiar de ellas? Por eso está tan bien elaborada la serie. Obviamente nos podemos meter a una cuestión de la serie mucho más profunda, pero estamos tratando de abarcar la mayor parte de los personajes. ¿Cómo se llamaba Gus? Ah, Pudiéramos hablar un poquito de él, que él es un psicópata frío, ese sí es un psicópata genuino. genuino, ajá, porque ese no siente empatía, Ajá. claramente utiliza a las personas para sus propios fines, disimula muy bien, o sea, es calculador y se nos vende como hasta como un jefe que es totalmente consciente y comprensivo, ¿no? Cómo se dirige con sus colaboradores, no me acuerdo cómo, cuando se tiene que ausentar del trabajo, le dice, oye, fulanito, ¿crees que puedas cubrirme tal día? Me voy a ausentar por tantos, ¿no? Ah, claro, sé que sí, jefe, y bla, bla, bla. O sea, los trata bien, o sea, sí se la compras. Sí. Yo se la compré, incluso decía, Manipulador totalmente. pues si yo fuera, quisiera ser como Gustavo Fring, ¿no? En algún momento. Pero sí, ese sí es un sociópata como que más elaborado, más planeado, más refinado, porque tenemos los otros ejemplos. Está Tuco, está Ding Ding, que de hecho se murió hace poco el actor, el tío. Ding, ding, ding. Mm. Están los otros dos pelones, Ajá. que tienen cara de malandros, eso sí, sí me daban miedo y luego se le Los primos. Los primos, Sí, ándale. sí, sí. Y esos, pues no son tan refinados como Gustavo, pero a final de cuentas, ahí está el perfil. Creo que, digo, no te vas a topar con casos así de exactos en la vida real. Y claro, pues finalmente es una serie y lo que quiere es atrapar al público y mandar como que la visión del director, ¿no? Yo creo que también sería como una crítica social con Ujú. fundamento. Y por otra parte, no sé, aprovechando el espacio, quienes vieron Better Call Saul, que es como ¿cómo se le diría eso, Marco? Un spin-off, Precuela. Precuela. Una una precuela. precuela de Breaking Bad. Sale otro personaje con el que también la gente se identificó, que es ¿cómo se llamó? El chavo que andaba me acuerdo más del carro, que traía un Javelin. ¿Cuál chavo te refieres? En la de Better Call Saul Esa yo no la he visto. Dicen que es bueno, una serie. está Pues el fregona. personaje de Saúl, hablando en Bueno, español, ¿no? Que ah, es una belleza, sí, ¿no? no, pero hay otro que O sea, ese güey es sanísimo. ya me acordé que era lo que iba a decir. Ujú. Hay un instrumento que es bellísimo, que se llama cuestionario de conductas antisociales y delictivas. Sí. ¿Sí? Creo que con esos dos aspectos podemos entender muy bien, ya que hablábamos de rasgos y trastornos. Este instrumento lo que evalúa son tanto conductas antisociales como conductas delictivas. Hay gente que puede tener conductas delictivas, pero no necesariamente ser un sociópata. Y hay gente que puede ser sociópata, pero no necesariamente llevar a cabo conductas que sean consideradas delitos. Eso es muy importante a la hora de tipificar y creo que aquí un criminólogo, un abogado, pues estaría chido el debate, ¿no? Yo creo que Walter, como lo hemos dicho, pues no es un sociópata genuino. ¿No? Es un personaje que cometió conductas antisociales
y conductas delictivas. Y sería bien fregón analizar al personaje desde ese instrumento, pero pues no vas a ver, Walter White, salte acá, vente a la vida real y te voy a aplicar el instrumento, a ver cuántos puntos sales, ¿no? Pero esa es una cuestión muy importante a la hora de hablar, porque en Breaking Bad hay personajes que pueden pasar por sociópatas, pero no necesariamente lo son. Ajá. Y, sí, y hay personajes que sí son sociópatas claramente definidos, pero que nos los venden como si no lo fueran. Bueno, en la vida real sí podemos tener a un lado a una persona así y no darnos cuenta, porque muchas veces, ya poniendo ejemplos más enfocados a la terapia, me han dicho personas, me han dicho pacientes, es que cómo no me di cuenta, si no se le notaba. Sí. Bueno, es que te engañó. Y así nos puede pasar en la vida. Hay gente tan buena como Gus Fring que nos va a guardar en la bolsa de su pantalón y cuando menos lo esperemos, No, y ¿qué va a me hizo, matar, no? y va a matar en frío. No sé si haya preguntas, Marco, No. sino para Está muy seria la comentar. raza. No, es que estamos hablando de temas que yo creo que hay que ponerlo también un poquito más a ras de piso. No, no, está muy elevado, me imagino. Bueno, lo quiero pensar así el debate, sobre todo en la psicopatología, en la clasificación, en todas estas cosas e instrumentos de los que tú hablas, de los cuadros que hablábamos ahorita. Pero se me viene a la mente es cuánta gente en esta serie nos habla de una doble vida. Ujú. O sea, nos habla como del personaje oscuro con el que nos desarrollamos o con el que nos relacionamos con los demás, ¿no? Hasta el mismo abogado pues es un transerote, pero pues, lleva las cosas así simpaticonamente. Digo, y aparte el actor es un actorazo, ¿no? O sea, dices tú, me identifico porque es tranzota, pero él tiene hasta su dinero separado para sobornar, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces en la vida no utilizamos esta doble faceta o esta doble cara para relacionarnos con la gente? Y estas situaciones que dices tú, a lo mejor tengo un vecino que vive situaciones de este tipo, o a lo mejor soy yo el que tiene una doble vida y la queremos modificar y manipular a los demás para tener todo bien y estar en dos lugares casi al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que también lo que nos enseña la serie, viéndolo también un poco aplicable, es pues ¿quién vive la vida auténticamente? ¿Quién se va por el camino derecho nada más? Eso es interesante que lo menciones para la gente que nos ve, porque si se acuerdan, Walter White era el padre de familia, pero Heisenberg era el criminal. Ujú. Que de hecho es bien importante que lo menciones. Corrígeme si me equivoco, porque creo que el nombre del personaje es Walter H. White. Creo que sí. Ujú. O sea, la H nunca nos dijeron, o a lo mejor yo no lo he investigado, ¿verdad? Pero la H, pues es la inicial de Heisenberg. Ujú. You got them right. Y estamos hablando de estas dos personalidades que creo yo que hablando en términos de Jung, de Carl Gustav Jung, como decías tú hace un momento, todos tenemos nuestra sombra y nuestra luz. Ujú. Pero ¿cuántas cosas tendremos ocultas que a veces no nos damos cuenta que son las que nos gobiernan y nos hacen ver como una persona a lo mejor que respeta las reglas de tránsito, que respeta las reglas de hacienda, pero en el fondo es una persona que golpea, que violenta y que disfruta con eso, ¿no? O es una persona que es una tranza y que hacia afuera se ve como cualquier diputado, ay, cierto, no se ve como cualquier político o cualquier representante popular que pueda decir, esta vida la llevo muy bien, ¿no? Ujú. No sé, si nos metiéramos a investigar los celulares de las personas o la vida de la persona así oculta, yo creo que sí saldrían dos, tres grillos, cucarachas y demás cosas que de repente escondemos, que a lo mejor nos determinan más de lo que nosotros creemos, ¿no? Ujú. Pero fíjate que yo... No sé, igual y no. ¿Ah? No, bueno, sí. Es que me llevas... Hay un libro que me he quedado con las ganas de terminar de leer y no lo he terminado porque lo empecé en PDF, pero es una maravilla desde que empieza. El héroe de las mil caras. Okay. Sí, es un libro que De parte Joseph de los Campbell. postulados, ajá, de Jung, ya que lo estábamos retomando.
y finalmente, pues son todos estos arquetipos que nos acompañan desde que somos conscientes de que existimos como especie, como humanidad. Y ahorita que ponías de ejemplo a los políticos, creo que es una estrategia muy utilizada porque nos venden o nos intentan vender en tiempos de campaña algo que se vende como si fuera perfecto. Sí. Aquí ayudando a la gente y hasta se meten al charco. Y digo, güey, no mames, o sea, en tu vida te has metido un charco, ¿no? O sea, no construiste ese sistema inmune de barrio. Así se forja un asintomático. Este, pero creo que es el error que cometemos al buscar que la gente por la que votamos sea perfecta. O sea, ningún político es perfecto. Todos tienen cola que le pisen. Y creo que es un error tratar de venderlos por ahí. O sea, no estoy diciendo, entonces si cometió delitos aquel que le disparó al otro está bien. No, 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 no estoy justificando nada. O sea, simplemente estoy poniendo sobre la mesa el abanico o el espectro tan amplio de lo que como humanidad tenemos guardado dentro. ¿Sí? Si no lo usas, no es porque no seas capaz. Es porque hay filtros o porque tienes una voluntad férrea. Por ahí dicen que bueno no es el que el que lo hace por imitación. Bueno es el que pudiendo hacer el mal elige no hacerlo. O sea, imagínate a alguien que ha conocido sus peores demonios y no los usa porque sabe que puede dañar a los demás. Yo creo que ese es la evidencia más grande Sí. de madurez y compromiso consigo mismo y con la humanidad. O sea, alguien que se conoce, fíjate, y esto lo quiero plantear aquí porque me desperté hace unos días de madrugada y me desperté asustado porque tuve un sueño que dije, cabrón, esto está como que de película de terror. Yo dije, pero nunca lo había visto en una película de terror. Y estaba asustado porque fue producto de mi propio inconsciente. Ujú. No lo había visto en un lado ni me lo había platicado nadie. Se me ocurrió, pero fue, a ver, o sea, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sueños, tú no eres tus ideas, sino que esos sueños, estos pensamientos, esas ideas son parte de ti. Si las terminas integrando y aceptando, pues vas a tener más control de eso, pero creo que cuando nos damos cuenta de lo que podemos llegar a pensar o imaginar, muchas veces nos asustamos y no, 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 mejor ahí lo dejo. Y si lo exploráramos, no estoy diciendo llévalo a cabo, ve y háblalo en terapia, porque muchas veces, no sé, creo que un ejemplo muy adecuado para esto es cuántas veces como papás nos hemos sentido culpables por sentirnos enojados con nuestros hijos. Sí. Y es una emoción comprensible, Ujú. porque a veces los hijos llevan al límite la tolerancia como papá, ¿no? Es que llegan los pacientes, es que le grité muy feo a mi hijo y me siento culpable. A ver, vamos a explorar qué pasó. Yo insisto mucho en esta parte, o sea, a terapia no vas a que te juzguen. Claro que nosotros no somos sacerdotes y no encubrimos, Sí. pero permítase voltear a ver esa parte que no le gusta tanto. Y usted, luego hablamos ahí que tenemos algo más sutil, que son los gustos culposos. Lo que pasa es que yo creo que lo que te lleva a la serie y lo que te encanta un poquito de la serie o mucho es que nos habla de estos sentimientos que en algún momento no nos permitimos, ¿no? El dolor, el qué tal si yo me hago malo, qué tal si no hago el bien, qué tal si pienso egoístamente, qué tal si transgredo el límite. Cuando nosotros nos acercamos a esos puntos, perdón, vamos al tema de, pues finalmente me humanizo. Ujú. No quiere decir Ándale. que me haga una persona mala, quiere decir que empatizo con mis sentimientos, me siento más integrado, que lo que tú hablas de la integración es ver lo bueno y lo malo dentro de mí, y eso en lugar de llevarme a algo catastrófico,
al aceptarlo me va a permitir ser más empático y tener más compasión por el otro ser humano que pasa por una situación conflictiva, ¿no? Hay una película, la de es que se parece mucho a Sammy, un amigo de nosotros. Yo soy Sam, ¿cómo se llama el actor? Que era galán, el esposo de Madonna, muy chavo, yo soy Sam, Un chavo, esposo de bueno, Madonna. sale la pena de muerte, creo que se llama, y sale Susan Sarandon, la hace de monja y que lo va a atender a él, y él es un asesino, pero te habla del grado de compasión que se tiene de ella hacia un asesino a través de tocar la parte oscura, ¿no? Hemos hablado también de Dragón Rojo, que le dice Hannibal Lecter a Will, a Will, creo que es el apellido, se me fue otra vez. Les digo que los apellidos se Will me van. Graham. Will Graham, ajá. Graham. Y le dice, ¿sabes por qué me atrapaste, verdad? Dice, no, doctor, porque somos iguales. O sea, y ahí nos da miedo a nosotros decir, uy, cabrón, como decías tú, estoy soñando esto. Pues no he visto ninguna película de terror, es el Chucky que llevo dentro. Pero en la medida que reconozcamos ese Chucky, reconozcamos esos sentimientos no tan positivos, pues creo que vamos a ser más integrales, ¿no? Pero para ir aterrizando, ya nada más sale saludar a la raza y ir como con una conclusión acerca de esta serie maravillosa que le vamos a seguir rascando más adelante, pero ahorita la trajimos porque había un interés de la gente en saber qué onda. ¿Cómo cerraríamos? Comenta Amaranta Rubio, cuando tienes fijación por la serie y ya la viste 5 veces completa. Muy buena. Pues que la sigues viendo, algo te mueve, ¿no? Pero no para mal, o sea, es algo que nos llama la atención. Y que a final de cuentas es como una forma de integrar esos aspectos que no nos gustan de nosotros a través de un medio como la serie, ¿no? Pero a manera de conclusión, yo quiero seguir haciendo énfasis en lo importante que es voltear a ver dentro de nosotros mismos. Normalmente y ahora con la vida a cómo se vive, como se está imponiendo que debe ser vivida, estamos viendo mucho hacia afuera. Y hay que echarnos el clavado, ya sea por medios filosóficos, por medios de superación personal, pero qué mejor que hacerlo con el acompañamiento de un experto, ¿no? Para que te acompañe a ir acomodando todo esto que sientes y qué mejor que tenga el entrenamiento para plantear las preguntas que te van a llevar a darte cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y de por qué te estás sintiendo así. A manera también de recomendación, pues si no la has visto, ve la serie, te va a gustar. Muy probablemente los primeros capítulos te resulten como que muy lentos porque son lentos. Yo creo que los primeros 3, 5 capítulos, pero ya cuando pasas ese umbral, no te vas a despegar, ¿no? Y creo que así pasa con la terapia. Las primeras 5 sesiones dices, no le estoy entendiendo muy bien, pero cuando pasas ese umbral y le agarras el saborcito, que creo que ese es otro tema importante que tendríamos que hablar de por qué es importante comprometerse con el proceso terapéutico, ¿no? Que no puede ser, o que idealmente no debería de ser intermitente, pero ya lo dejaremos para un episodio después. Para la próxima, saludos a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. No nos dio tiempo de saludar a todos. Ya sabemos que hay gente presente todos los miércoles. Les vamos a ir avisando cuál es el tema de la próxima semana. Si quieren ustedes, les damos oportunidad de que nos manden algunas sugerencias y las vamos a ir contestando. Ya si alguien necesita una situación de terapia, Marco nos hace favor de pasar en la cintilla el teléfono 871-230-9682 y los esperamos nosotros el próximo miércoles, agradeciéndole la presencia y agradeciendo pues que estamos cumpliendo nuestro programa número 17. La gente lo puede ver en la mañana, en la tarde, en la noche, en nuestra página de Believing, en nuestra página de Toño Miranda, el psicólogo de cabecera. Y si hay alguna duda ya más personal, pues por inbox la podemos contestar en algún momento, ¿vale? Claro que sí, los que se van conectando ahorita que voy viendo a algunas personas, espérese 5 minutos ya que se publique el video y le puede regresar y verlo desde el inicio, deja sus dudas y las respondemos más adelante con todo gusto.
Muchísimo gusto. Que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando lo vean. Bye, Hasta la bye. próxima. Bye.